hace días y me hizo es una pregunta así: ¿qué es lo que yo puedo hacer para el Señor que sea bueno? ¿Qué yo puedo ofrecer al Señor que es bueno de mi vida? Y yo fui a la palabra de Dios y le hablé de la historia, lo que cuenta la palabra de Dios sobre Caín y Abel. Todos nos recordamos, amén, de lo que habla la palabra de Dios sobre Caín y Abel. I think we all remember the story in the Bible that relates to Cain and Abel, that were two brothers, and what happened between these two brothers. And it speaks in the Bible and speaks in the Word of God, and that's what I'm just going to share tonight. Short message as we're here just this short time about Cain and Abel, but about what was so impressive about what was so better of Abel's offering to the Lord that was so much better than Cain's. And we call it in the Bible, we look at it and what the Word of God says, that it was a more excellent sacrifice according to the Word of God. And we can look at it here in the book of Hebrews chapter 11. Dice la palabra de Dios, ¿qué era la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel? La palabra de Dios lo habla aquí en capítulo 11 del libro de Hebreos. Y pues podemos ver varios versos de una vez, ya estando aquí, empezando en primer verso. And we start in the book of Hebrews chapter 11 verse 1. Dice aquí la palabra de Dios, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es muy importante, lo que habla aquí en este primer verso, la razón por qué era más excelente la ofrenda, lo que ofreció Abel que Caín. Y verso 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron? ¿Qué dice en primer verso, hermanos? La fe, por causa de la fe. Entonces la fe es muy importante. Y este libro, en este capítulo que vemos en Hebreos, es conocido como, ¿cómo se puede decir? La porción de mucha fe en la Biblia que habla de la fe. Y seguimos verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo, hermanos? Por la fe lo entendemos. Verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hablando de la sangre. Aquí vemos, hermanos, así le expliqué a este hombre, que él dijo: ¿cómo? ¿Qué voy a ofrecerle? Dije: mira lo que pasó con Caín y Abel. ¿Por qué dice aquí que era más excelente sacrificio? Lo dice claramente, verso 4. Por la fe Abel ofreció. Por su fe. En la fe que él puso en su ofrenda, lo que dio a Dios. Por esa fe. Es parte de la razón, hermanos. Nosotros también, como hijos de Dios, cuando servimos a Dios y cuando ofrecemos al Señor todo de nuestra vida, lo tenemos que hacer con fe, que Dios lo va a recibir y que va a ser aceptable a Dios, con fe. Porque si nomás uno está con duda, pues yo oro, yo ayuno, leo la Biblia, me congrego, hago lo mejor, ofrendo, a ver si es bueno para el Señor, a ver si Dios lo acepta. Yo canto, alabo al Señor, glorifico su nombre. Pero si lo hacemos con duda, hermanos, que Dios lo está recibiendo, que es para el Señor, ¿qué es lo que vamos a recibir? Nada bueno, porque lo estamos ofreciendo a Dios con duda, no sabiendo que el poder está en Dios. Estamos dudando de Dios, entonces estamos dudando de nuestro servicio al Señor. Y por eso aquí lo que ofreció Abel, dice a Dios en verso 4, más excelente sacrificio que Caín. Ahí habla la diferencia. En verse 4 it says, the book of Hebrews chapter 11 verse 4 it says, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. A more excellent sacrifice than his brother. This is one of the most important parts that the Word of God tells us, that by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice, through which he obtained witness
that he was righteous. This is what the word of God says. God testifying of his gifts, and through it, he being dead, still speaks. What spoke for Abel, even though he was dead? The blood that was shed. And this all points, when we look at it, how it connects, because you got to look into these scriptures, you look into how they say the context of what they're teaching. Here, when we see the blood that was shed first from the sacrifice that Abel offered, because he offered up a sacrifice of blood to the Lord, and then he also was killed by his brother, and his blood from the ground was calling out. We see here how pointing to the blood of the Lamb, our Lord Jesus Christ, that was offered up also for our sins. So we see how it's pointing here, the theme of the blood, how important is the blood that was shed. We see here, in part, the faith that he offered up the sacrifice and the type of sacrifice it was. It was offered in faith. We see what the Word of God says. And the most important distinction here that Word speaks about here in this verse is faith. And that's why here in the book of Hebrews we see this chapter that's known for many years. People call it the great faith chapter because it speaks so much about faith. If you continue to read through it, you'll see all the things that todos hemos leído, hermanos, ¿verdad? Este capítulo, y habla fe, 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 fe. Si uno lo lee, por eso es conocido como el gran capítulo de fe, porque si vemos en verso 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Si vemos en verso 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Entonces es conocido aquí por fe, y aquí mismo lo vemos una vez más de Abel, y vemos de Enoc, y vemos de Noé, y vemos, por eso habla de fe, aclarando qué tan importante es que tengamos fe en Dios, porque eso hace nuestro servicio al Señor aquí como dice, más excelente sacrificio al Señor, cuando lo hacemos con fe, no buscando de Dios con duda. En la segunda parte, si vamos al libro de Génesis, a regresar donde habla de Caín y Abel, capítulo 4, me parece. Let's go to the book of Genesis. I think it's Genesis chapter 4, if I remember, where it speaks about Cain and Abel and what happened. ¿Verdad? Que habla de Caín y Abel. En verso 1, vamos de verso 1 a verso 4. We'll see in the book of Genesis chapter 4, starting verse 1 and through 4. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue, ¿qué? Labrador de la tierra. Entonces empieza a enseñar qué es la diferencia del sacrificio que Caín y Abel iban a ofrecer. Abel, pastor de ovejas, iba a dar un sacrificio de sangre, y Caín, labrador de la tierra, él iba a dar una ofrenda que viene de la tierra. Por eso podemos ver qué es lo más importante para el Señor, qué hizo más excelente. Y dice verso 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos. ¿Qué quiere decir? De las primeras, de las mejores de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Y verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, quiere decir, se enojó grandemente Caín en gran manera, y decayó su semblante. We see here in verse 4 that it says that Abel he also brought of the firstlings and of his flock, because he wanted to offer the best of what he had. The firstling means the best. And what is a flock? Of his lambs. There says, and of the fat thereof, meaning the best that he had. That's what he offered up to the sacrifice for the Lord. And it says here in this verse, it says, and the Lord had respect. Aquí en inglés dice
que el Señor tuvo respeto a Abel y a su ofrenda. Es importante ver eso, hermanos, lo que dice aquí la palabra del Señor. En verso 4 en español dijo, y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. Hermanos, eso nos demuestra a nosotros qué es lo que debemos estar ofreciéndole al Señor de nuestra vida. Lo mejor, lo más importante, lo que tiene más valor. ¿Para qué, hermanos? Nomás porque sí, no, porque aquí dice, el Señor miró con agrado a Abel. Así queremos que el Señor mire a nosotros. Yo quiero que el Señor así me mire. Cuando yo ofrezco al Señor lo mejor de mi vida, yo quiero que el Señor se agrade de mí como su hijo. Porque entonces, ¿qué causa tenemos, hermanos? Todo lo que hacemos, y yo ofrezco al Señor, yo hago esto, yo pongo aquí, yo muevo allá, y el Señor nomás, así como vemos en verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No lo miró con agrado. Verse 5 says, but unto Cain and to his offering he had not respect. He wasn't happy. And what happened, it says that Cain was very wroth, meaning very angry. And his countenance fell, meaning you could see it in his face and in his actions. That he was angry because the Lord preferred the offering that Abel offered up. Why? Because he gave the best. Era una ofrenda de sangre. Si regresamos donde estábamos ahí en el libro de Hebreos, regresemos una vez más. Let's go back to the book of Hebrews to look at another verse, what the Lord says here. Ahora vamos al capítulo 9. Y verso 22. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No, estoy viendo el 24, 22. Perdón, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre. ¿Qué dice? No se hace remisión. In verse 22 it says, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Por eso ahí vemos, hermanos, qué tan importante era lo que Abel ofreció, este animal que Dios dado en sacrificio, porque se derramó la sangre. Y aquí vemos qué importante es la sangre para el Señor. Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verse 22 says, and almost all things are by the law purged with blood. It means it's necessary for something to get fixed, for something to get blessed, for something to get sanctified. There has to be shedding of the blood. And without shedding of the blood, it says there's no remission. That's why we see here how the sacrifice that Cain was not able to do, that his brother Abel did, of the shedding of the blood, it points to how the Word of God points to the sacrifice of the Lamb of our Lord Jesus Christ, how He also shed blood for our sins, so we may be healed. We see that the Word of God says that Abel brought the firstborn of his flock and of the fat portions, meaning it was the best. And it foreshadows the principle established here through the Word of God, through the Scripture. Without shedding the blood, there's no forgiveness of sins. This is what we read here in verse 22. So we see what Cain brought, the fruit of the ground, which cannot shed blood. No blood was involved. Si vemos lo que trajo Caín, hermanos, ¿qué dice? Fruto de lo que sembró. Cuando uno trae ese fruto, no hay derramamiento de sangre. Y lo que trajo su hermano Abel, en ese sacrificio, sí hubo derramamiento de sangre. Vemos la diferencia, empezando con la fe que tuvo Abel, y ahora porque el sacrificio que él ofreció a Dios, era más excelente. Entonces nosotros también tenemos que ver eso y mirar cómo lo aplicamos a nuestra vida. Abel dio lo mejor. Abel gave the best. It says the Word of God that Abel brought the firstborn and the fat portions, meaning the choicest parts that he had. It reflected the genuine reverence and the whole heart devotion that he had for the Lord.
Ahí cuando vemos lo que Abel ofreció, lo mejor, lo primero, refleja la reverencia que él tuvo para el Señor y también dar con todo el corazón. Es lo que hemos aprendido, hermano. Si vamos a dar algo al Señor, ¿qué vamos a darle? Lo mejor de uno. Porque tenemos diferencia, tenemos lo mejor que producimos por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, y también tenemos lo que podemos ofrecer que nomás viene de la carne. Son diferentes. Pero cuando damos de todo el corazón al Señor, es lo mejor. Es lo mejor. Porque lo damos con fe, lo damos con reverencia y lo damos del corazón. Ofrecerle al Señor lo mejor de nuestra vida. Lo más de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestro ánimo, de nuestra fe, lo mejor lo damos a Dios. Pero si más damos las obras a Dios, hermanos, ¿qué va a decir? Oh, esto es lo más excelente. No, porque va a decir, mis hijos, mis hijas pueden dar mejor, pero no quieren. Nomás me quieren dar. Aquí está. Es cuando alguien, sí, yo me creo que cuando estaba joven con mis hermanos, y si alguien tenía un cumpleaños de mis hermanos, no se preocupaban de comprar el mejor regalo. Pues estaba pasando por ahí por la tienda y vi y te dije, ahí está, írate, si lo quieres. Pues no tomaron tiempo, no sintieron en su corazón, no, voy a darle lo mejor, nomás, ahí está, con eso ya. ¿Por qué? Nomás es para qué, cumplir, nomás para que no me digas que no te di nada. Pues eso no viene del corazón, nomás para cumplir. Y así muchos cristianos quieren ser lo mismo con Dios, ofrecer al Señor nomás para cumplir. Señor, aquí estoy, sí, aquí estoy, pero no lo hacen de corazón. Nomás, ahí está, Señor, ahí está de mi vida, esto es lo que yo puedo dar, pero no es lo mejor. Y es la forma que vemos la diferencia entre lo que ofreció Caín y lo que ofreció Abel. Abel dio lo mejor. Abel gave the best. That's why God testifies when we read the word of God, that it testifies of the righteousness of Abel. God's acceptance of Abel's offering was a divine declaration that Abel was righteous. Que vemos que el Señor declara que es justo Abel por lo que él ofreció. Y no porque él, como dice, voy a trabajar bien duro a ver si gano mi lugar con el Señor. No, porque nadie podemos hacer eso, hermanos. Nadie podemos, pues yo voy a hacer esto para ganar mi lugar. Yo voy a hacer lo otro para que Dios me mire mejor. Dios no es una competencia a ver quién gana primero. El Señor quiere que salga del corazón. Abel ganó su lugar en la excelencia de los ojos de Dios porque dio lo mejor. Dio lo mejor de lo que él tenía. Esto es lo mejor y esto se lo voy a dar al Señor. De todo lo que tengo, esto es lo mejor. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Los hijos de Dios también podemos ofrecer lo mejor, hermanos. Sí podemos. Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Pero también Dios pone en nosotros el sentir para poder hacerlo. Pero queda en nosotros el querer hacerlo también. Porque muchas veces podemos decir, tuve el sentir de hacerlo, tuve el sentir, pero si no lo hacemos, de nada sirve el sentir. Porque ahí nos quedamos nomás con el sentir. Pues yo sentía ser mejor, pues yo sentía servirle al Señor mejor, yo tenía el sentir, pero ¿de qué sirve si no lo hacemos? Pudiendo hacerlo y no hacerlo. Si podemos dar vuelta ahí en el libro de Hebreos capítulo 12, una vez más, y leemos en este verso. Vemos el cuadro profético del Señor Jesucristo, que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, podemos decir todos, era más excelente. Y podemos ver aquí que dice en Hebreos capítulo 12 y verso 24, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Qué tremendo! Porque primero leímos de cómo el Señor Dios vio mejor el sacrificio de Abel, más excelente, que era un
animal, de lo mejor, ¿verdad? Lo más gordo, lo más bueno, lo más valioso dio. Pero aquí vemos en verso 24, hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nuevo pacto quiere hablar de la gracia de Dios y ahora del bautismo. Dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué tremendo. ¿Cuál es la sangre que habla? Es mejor la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Vemos cómo fue enseñando cómo es el sacrificio de Abel. ¿Por qué? Porque así como le expliqué a este hombre, vemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, lo mejor, lo más excelente, lo más valioso. ¿Qué es eso? Le dije, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza, todo lo que tenemos, el tiempo, todo lo mejor se lo tenemos que dar a Dios. Él no se va a agradar con nomás darle lo que nos sobra. Dios no acepta eso. Dios no es como esas personas que están en una esquina con un letrero. Tengo hambre, denme $1. No, Dios no está con la mano, ofrézcanme. Dios es el dueño de nuestras vidas. Es nuestro Dios, es nuestra roca, nuestro Padre Celestial. Él es el Todopoderoso, el Dios de Israel, nuestro Dios. Él merece lo mejor de nuestras vidas, lo mejor, lo que viene de lo profundo, nuestro corazón, nuestras fuerzas, y con toda nuestra fe puesta en Él y toda nuestra reverencia a Él, es lo que el Señor ofrece. And we read verse 24, and it says, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. Remember, the word of God spoke about Abel's sacrifice as more excellent. But now we see here the blood of the Lord Jesus Christ, the blood of the Lamb. It says that this speaketh, the blood of the Lamb speaketh even better things than that of Abel. Es tremendous, es tremendo lo que la palabra de Dios nos habla. Que nosotros podamos ofrecer eso allí en el libro, en Génesis capítulo 4, donde estamos leyendo. Y quiero terminar ahí en esta tarde. And we go back to the book of Genesis once again, where we're reading in chapter 4, and we read the last verse to finish up here. It says in Genesis chapter 4, capítulo 4 y verso 10. ¿Qué dice, hermanos? Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Era la pregunta. Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Here we read in verse 10, it says, and he said, what hast thou done? He asked Cain, the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Abel's blood cried out for vengeance. La sangre de Abel clamó para venganza. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa habla de perdón, de perdonar nuestros pecados. Vemos la diferencia y vemos por qué cuando leímos en el libro de Hebreos capítulo 12, 24, dice que aún mejor, esa es la sangre que hizo el Señor, derramó, es todavía más mejor que la sangre que ofreció Abel, el sacrificio, aún mejor.